Padre, que la enseñanza de hoy sea relevante al espíritu, no a la carne, y que hables a la necesidad personal de tus hijos, Señor. Bendito seas, Señor, bendito seas, en el nombre de Jesús. Aleluya, Dios. Este día, si usted no ha estado viniendo, hemos estado hablando de adoración durante 2-3 semanas. Quiero agradecer al Ministerio de Alabanza, tratando de entender que, si bien es cierto, la iglesia está tomando un respeto allá afuera en cuanto a ejecución de programas sociales, en cuanto a ejecución de actividades de distinta índole, y eso se agradece. Me decía una persona, es que mira, yo creo, pastor, que solo tal iglesia y ustedes están trabajando permanentemente en ese tipo de programas. Y eso es bonito, porque eso va perfilando lo que hacemos. Pero tenemos que tener mucho cuidado de no volvernos una iglesia que hace a un lado la razón del porqué de todo. ¿Me entiende? Y la búsqueda de el significado, tratar de descubrir juntos qué es y qué no es la adoración, por qué existimos, o sea, cuándo debemos adorar, es lo que hemos estado tratando de expresar. La adoración viene desde una perspectiva, en primer lugar, individual, Jorge, y también colectiva. La adoración no depende de mi estado anímico, no depende ni siquiera de mi moralidad, ¿okay? Porque alguien me decía, mire pastor, y si alguien está en pecado, ¿puede adorar? Y le decía, espérame, o sea, yo creo que todos somos pecadores, pues lo que pasa es que a unos se les nota más y a otros se les nota menos. Unos somos más mentirosos y otros son menos mentirosos. Pero al final, el concepto de adoración tiene que llegar a un punto donde el individuo, sabiendo que es alma, cuerpo y espíritu, tiene que abrir ese espacio. Y ambos momentos son necesarios: la adoración colectiva y la adoración individual. Y la adoración individual tiene que saberse expresar no solo por momentums. Póngame atención, que son momentums, así como de una administración, sino acciones. ¿Okay? Le doy un ejemplo con mi hija Claire y la Cata. O sea, todos los días, cuando salen de clase, siempre yo las obligo, que antes de quitarles la mochila y la lonchera, le digo, dígale gracias al señor que está con el micrófono todos los domingos. Claire Asbun, Catalina Asbun, como que son todos los niños para afuera. La detengo y le digo, dígale gracias. Gracias. No, se dice gracias viendo a los ojos, con una amable sonrisa y demostrándole a la persona que usted le interesa. Y de repente esa es la acción. Entonces, Cleras, boom, gracias. ¿Me explico? O sea, y las acciones en la adoración no deben de ser, hay una palabra que no sé si es mala palabra en otro país, changoneta. No debe ser livianas. La adoración es necesaria e importante, no solo para Dios en un sentido espiritual, sino para nosotros. Hay un caso que a mí me impacta, Génesis 14:18. De repente Abraham aparentemente es el padre de la fe, todavía se llama Abraham, por obediencia dio pasos alrededor de su vida espiritual. Se llevó al sobrino que no se debió haber llevado, pero ni modo, le dio problemitas, pero mejor lo llevó, como quien dice, para que después no le caiga juicio porque no fue con él. Sin embargo, en este versículo encuentro dos momentos de oro, porque Abraham en su vida diaria dice que cuando volvió de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra,
y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí hay el primer momento de adoración de toda la Biblia. El segundo es cuando Abraham sacrifica a ¿cómo se llama? Más adelante a su hijo. Pero el primero que encuentro es esa sensación de que hay una individualidad entre Melquisedec, que es una tipología de Cristo, rey de Salem. Salem hoy la conocemos como Jerusalén, y solo hay un rey que puede autonombrarse rey de Jerusalén, que es Jesucristo, aunque existió un rey noble francés que era leproso, conocido como el rey leproso, que previo a Saladín el Magnífico fue rey en Jerusalén. Ahí lee, esas historias son muy interesantes. Pero el rey verdadero, y dice la palabra que este venía cansado, agobiado de una batalla. ¿Y qué es lo que hace Melquisedec? Dice que le tiene pan y le tiene vino y le da descanso. Y luego aparece Abraham diciendo: aquí está esto en reciprocidad, en gratitud, en adoración. Usted nunca debe dejar de hacer su adoración individual disfrazándola en la colectiva. ¿Okay? Ya adoré, ya estuvimos en la iglesia en el culto de oración y alabanza, ya vamos a hablar de eso. No, el individuo es alma, cuerpo y espíritu, y en esa alma, cuerpo y espíritu es donde debe manifestar acciones de adoración permanentes. 2. La Biblia nos lleva de repente a manifestaciones de adoración colectiva, por ejemplo con el tabernáculo de Moisés. Pero aquí había una diferencia. El tabernáculo de Moisés se convierte en una carpa quizá del tamaño de la mitad de este auditorio, que en la voluntad de Dios se movía a través de una nube que si se levantaba se movía, y podía quedarse una hora en un lugar y la nube se movía, o un año en el mismo lugar si la nube no se movía. Pero a ese tabernáculo solo entraba una persona, Moisés. Esa fue la primera expresión. Luego hay otra, que es la que voy a hablar ahora, que la voy a dejar al final, que es el tabernáculo de David. Y luego llegamos a las dos figuras neotestamentarias de adoración, que es el tabernáculo de Moisés, que ya se establece con las reglas de acuerdo al Levítico, a Números, Deuteronomio, donde está la narrativa, y donde se encuentran tres lugares: el lugar santísimo, que es el lugar íntimo, privado; el lugar santo. En el lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. En el lugar santo estaban los sacerdotes recibiendo los sacrificios de animales, etcétera, que representaban la expiación de los pecados del pueblo, y los atrios, que era donde la multitud estaba. Estamos. Y esos atrios, que eran donde la multitud estaba, es donde pues estaríamos nosotros, allá tomando al final agua del vaso usado del que lo usó hace un ratito y sin acceso. Pero luego el tabernáculo, ese tabernáculo ¿cómo se llama? Que le estoy hablando es el de Salomón. El tabernáculo de Salomón termina siendo destruido por la invasión de Babilonia. Y luego lo restaura Herodes, un arquitecto bestial, educado en Roma, con un concepto de súper amplio, estratégico, genera el puerto más grande del Mediterráneo, se aprovecha de sus vínculos con Roma y se establece Cesarea, dos Cesareas en la región, o sea, lo vuelve todo, y el templo cumple la misma función de el de Salomón. Pero quieras o no, hay un texto en el libro de Amós que quiero traer a memoria. Si me busca Amós capítulo 9 versículo 11, por favor. De repente usted tiene que saber que los profetas en sus libros establecen principios y dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Vaya, déjemelo ahí, no me lo voy a quitar. De repente, como le dije, íbamos a hacer a un lado para comenzar a hablar de por qué dice en aquel día
¿Por qué no levantar el tabernáculo de Salomón? ¿Por qué no levantar el de Moisés? Y quiero decirles muy honestamente, ustedes viven en una edad muy privilegiada, porque hasta hace 150, 200 años, así como el establishment del Estado de Israel era imposible de pensar, porque no existía en la mente de nada que se pudiera establecer una nación judía en Tierra Santa. Y es un cumplimiento profético, verídico, agudo y absoluto de que Dios está sobre los tiempos. Yo creo de que el tabernáculo de David, si usted me lo permite, tiene cosas interesantes que nosotros debemos al menos entender que estamos viviendo. Porque siento que, hagamos un ejemplo, o sea, ¿cuántos conflictos hay en el día a día? Montones. Yo todos los días escucho gente conflictuada, peleada con su marido, peleada con su mujer, que se quiere morir. O sea, y a todo le doy toda la importancia. No lo digo a la ligera ni me carga. Es mi privilegio escuchar los problemas de las personas. Sin embargo, lo que David a mí me enseña es de que las situaciones son situaciones, y muchas veces me enfoco demasiado en cómo arreglar la situación, y no me doy cuenta de que si en lugar de vivir que con el psicólogo, que con el psiquiatra, que con el libro, que con la de tal cosa, que eso no tiene nada de malo, ¿okay? Pero no me puedo volver psicólogo dependiente, no me puedo volver pastor dependiente, no me puedo trabajo dependiente, sino que lo que encuentro en David es que en algún momento la situación, él dejaba que fuera Dios el que la sanara, más allá de enfocar en resolución del conflicto. ¿Okay? Mirémonos de frente. ¿Por qué te caigo mal? Yo te caigo mal por esto y esto y esto. ¿Por qué me caes mal? Porque no me gusta el azul, ¿me entendés? Por esto, y comenzamos, y al final no funciona. Pero cuando el creyente bota esas armas y hace de su arma principal la presencia de Dios, la adoración, la administración, es el Dios al cual está adorando, que toma control de aquellas cosas que ni con toda la sabiduría humana del mundo usted puede cambiar. Y eso es el tabernáculo de David. Acuérdese el texto, vuélvalo a poner. El que está ahí es un impostor. Ponga esa, cabal, ese es el de verdad. En aquel día yo levantaré, pero me dice el tabernáculo caído, o sea, dejó de existir, y cerraré sus pórticos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Ahora, ¿qué cosas habían en el tabernáculo de David? Libre acceso a la presencia de Dios. Fíjese qué curioso. Por eso le digo, usted debe ser muy privilegiado en entender sus tiempos. Porque hace 250 años usted que iba a cantar, no, que iba a adorar, no. En primer lugar, porque no teníamos acceso a lectura ni escritura. Ninguno de ustedes ni yo hubiéramos podido leer ni escribir. Solo el 1% o menos del 1% de la población tenía acceso a saber leer y escribir. Y eran el clero en los monasterios, nada más. Y de repente no había revelación de la palabra. Y ese libre acceso a la presencia de Dios lo tenemos hoy a través de Cristo. 2, no hay sistema levítico en el tabernáculo de David. Amén. Ya ve que hay shofar. Dice el texto. También hay un punto importante. Vaya al capítulo 25 de Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 25, capítulo 1. Fíjese lo que dice. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue. Y de ahí del versículo 2 al versículo 31 me habla de puros ministros de alabanza, puros músicos, puros adoradores, gente en la danza, en la administración, en la alabanza.
¿Qué concluye esto? Adoración continua con música y canto. Por eso es importante que el adorador sepa que yo tengo un pensamiento contrario tal vez. Cuando alguien dice es que la música prepara el corazón para la palabra, sí te lo entiendo. No es la música, es la adoración. Amén. 2, la adoración colectiva de la cual estamos hablando es un punto donde usted tiene que revisarse qué tanto usted es alguien que fluye en ella. Porque hay gente que a mí me dice que yo canto en el alma, no afuera. O sea, yo aplaudo adentro, no afuera. A mí no me gusta la música en la iglesia. Yo llego a la hora de la prédica y yo digo en mi mente: hey, Chero, te estás perdiendo algo tan importante para tu vida, porque ningún pastor es un rockstar que le van a hacer un opening, una banda cantando mientras se llena la iglesia para comenzar él y aparecer como showman. La alabanza es importante para usted. La administración es importante para usted. Y como Nehemías ¿quién fue? Isaías nos enseñó en la semana pasada. Dijo, es que mire, el error es venir y pretender ser un catador de bandas, pues, o sea, esta no me gusta, esta sí me gusta, no, todos tenemos un estilo probablemente, pero cuando te expones a la presencia de Dios, tu problema sigue, tu situación sigue, ¿me entendés? Y cuando salgas de aquí, ahí va a estar todavía. Creo yo que la adoración, la alabanza, la administración se encarga primero de liberarte, segundo, de que te importe más la presencia de Él que la situación que puedas estar enfrentando, y 3, hay un punto necesario cuando yo creo que el problema se vuelve irrelevante. ¿Se soluciona? No, algunos, pero se vuelve irrelevante porque hay algo que tiene más peso en ti. Fíjese que esta adoración continua del tabernáculo de David, esta iniciativa del corazón, porque David lo hizo por amor y no por mandato. Las dos cosas son importantes, pero hay veces, ¿por qué hizo Melquisedec y por qué Abraham le entregó a Melquisedec? ¿Por amor o por mandato? Por amor. Y el amor lo ha matado la desconfianza, el amor lo ha matado la traición, el amor lo ha matado las malas experiencias, el amor lo ha matado cualquier cosa en nuestra vida. Pero todavía somos entes de amor, entes, dije, no gentes. Y entonces tu amorómetro, ¿en qué nivel está de 0 a 10? Porque el de Dios es ilimitado, y la presencia de Dios te tiene que dar fuerza, sabiduría todos los días de tu vida, para que a través de Él y en esa actitud de adoración puedas manifestarte hacia Él, y ahí cobra vida y poder todo lo demás. Vaya a Juan 4:23, por favor. ¿Qué dice Juan 4:23? Léalo conmigo. Aleluya. ¿Lo tiene? Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, pues también el Padre tales adoradores busca que le adoren. De repente, si usted me pregunta, le dije, usted está viviendo en un tiempo privilegiado, porque la restauración del tabernáculo de David era imposible hace 100 años. Y con eso no le digo que vamos a construir una iglesia y le vamos a poner tabernáculo de David, sino que a lo que se refiere ese texto es a la acción de adorar en libertad, de adorar en la presencia de Dios, de exponer su carga, su causa, y de no ver a Dios como un psicólogo, un psiquiatra, un resuelve problemas, una caja chica, un coach, sino que ver a Dios como lo que Él es en esencia, la expresión más grande de amor sobre tu vida. Y cuando haces eso, creo que las iglesias y las personas priorizan la presencia de Dios por encima de las
estructura, de los espectáculos, de toda la planificación que tiene que tener un domingo y de cualquier otra actividad relacionada con un rol de iglesia. Porque ¿de qué sirve todo eso, hermanos, si la presencia de Dios no está? Y aquí es donde tenemos que tener una permanente revisión, un permanente análisis diario. Y si no diario, tal vez así como el teléfono se actualiza cada cierto tiempo, creo yo que nuestro espíritu debe estar en constante revisión delante de Dios alrededor de lo que significa qué tanto estoy buscando de Dios, qué tanto estoy adorándole, qué tanto pensamiento le doy a mis problemas y qué tanta carga hay en mí que me saca de buscar del Señor. Y creo que aquí, si me permite, ¿cuál es la aplicación personal alrededor del tabernáculo de David? Ok, creo que lo primero es volver a un estilo de adoración íntima y diaria en su vida, porque ese estilo de adoración íntima y diaria te tiene que ubicar. No se puede verlo a la distancia. Mire, un día de estos venía en el carro y de repente sentí una necesidad de orar. Y yo me acuerdo que me orillé. No se dice ahorillé, ok, se dice orillé. ¿Cómo se dice? Orillé, ok. Y entonces me hice a un lado, a la orilla. Y entonces, pum, y fue un minuto nada más, pero vino algo a mi mente y comencé. Y venía cargado por unas cosas, pero de repente comencé a sentir que Dios me estaba diciendo: Juan Carlos, necesito que me adores. Y usted sabe que está hablando con la persona más práctica del mundo, pues, o sea, me explico, pero en ese punto hay que vencerlo. Pum, me oré y cuando menos sentí, solo dije: bueno, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres de mí? Comenzó un llorar. Y sentí que habían cosas inclusive en mi corazón en esos 3-5 minutos, porque no fue una hora, que ahí estaban guardadas con relación a un problema que yo no se lo había entregado al Señor. Y le dije: Dios, te lo entrego. Yo ya no quiero esta situación, yo ya no quiero este conflicto, yo ya no quiero esto. Y de repente, mire, pum, terminó ese momento, y así como las lágrimas llegaron, se vaciaron y se secaron, y sentí que ya Dios había cumplido un propósito sobre algo específico en mi corazón. Espiritualmente hablando, volver a un estilo de adoración íntima y diaria es necesario. Buscar la presencia de Dios como prioridad es vital. A mí me encanta cuando encuentro personas que es que el domingo, fíjese, pastor, ¿cómo es que le dijo a alguien? Que le dijo un empresario, creo que fue, que sí, son dos veces en una semana, pero voy a contar el de uno. No, una persona que hace, ¿cómo se llama lo que cuando exhiben productos los van a promover y esas cosas? Hay un término para, bueno, la cosa es de que le dice: fíjate que el domingo llego a las 10 de la mañana porque a las 8 voy al culto. ¿Y qué te ha de comer la iglesia? ¿Y qué te ha de comer el pastor? ¿Y por qué no vamos desde las 8? Le digo: te dije que voy a estar desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche si vos querés ese domingo, pero a las 8 voy al culto, porque eso significa para mí algo importante para hacer bien mi trabajo. Ese sentido de prioridad es necesario. ¿Y sabe por qué? Porque demuestra de alguna manera cariño, demuestra de alguna manera su necesidad de Dios y que Dios no se cambia por cualquier cosa. Entonces, buscar la presencia de Dios como prioridad, sin andar esperando primero venir a la presencia de Dios solo como un objeto de cambio. Señor, necesito esto. Señor, tengo este problema. Usted cree que Dios no lo sabe, pero hacer un vacío mental delante de Dios solo para expresarle su adoración. Ahora, cuando yo le digo que es adorarle en todo momento, no solo en reuniones formales, también usted tiene que estar bien claro de hacia dónde lo está llevando la presencia de nuestro Señor y Salvador. Porque, y quiero leer ese texto, por favor, vaya por favor a Hebreos 10:19. Hebreos 10:19, en el Nuevo Testamento. Hay una porción en el libro de Hebreos, que es un libro tan rico de lectura en la palabra. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo,
por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aquí es donde la necesidad íntima también se tiene que volver una necesidad colectiva. Y esa necesidad colectiva es donde hay un mover del Espíritu Santo. Y ese mover del Espíritu Santo provoca varias cosas, pero hay que revisar un primer punto. Si existe celo alrededor de nosotros por la casa de Dios. Porque si no, puede haber una situación complicada. Vaya a Juan 2, por favor. Vaya a Juan 2, 16. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 16. Quiero leer dos cosas. La primera dice: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Le aclaró algo: para ofrecer los sacrificios era necesario el comercio afuera del templo. Las palomas, los corderos, los animales de acuerdo a la ley se compraban en la entrada del templo. Y eso tenía que ser así. La gente iba de lejos en las fiestas judías y no podía venir cargando el animal. Entonces, al llegar cerca del templo, los compraba y esto lo llevaba como un sacrificio de adoración. El pecado no era las ventas afuera, era el corazón corrompido de los que alrededor del templo habían decidido, sin creer en el Dios por el cual se sacrificaban los animales y se hacían todo tipo de sacrificios, se dedicaban solo a un mercantilismo, a una frialdad alrededor de lo que la institución religiosa representaba. Pero el Señor habla de una palabra que cuando lo oyen los discípulos está basada en el Salmo 69:9. Vaya al Salmo 69:9, porque de esta es de que ellos se acordaron. Y cuando dice el Salmo 69:9, dice: mire, porque me consumió el celo de tu casa. Yo le quiero hacer una pregunta necesaria. ¿Existe de parte suya celo por la casa de Dios? Es una buena pregunta. ¿Existe celo por... ¿qué haría alguien si aparece aquí un pastor que no soy yo y le dice: usted tiene prohibido venir a la casa de Dios por un mes? No la quiero ver. Me voy a otra. Lo primero que haría es publicar en Facebook, aquí gozándome donde verdaderamente la presencia de Dios existe, no en esos lugares, ¿me entiende? Así somos, de dramáticos. ¿Sabe qué es celo por su casa? Yo me acuerdo que en una iglesia que no voy a mencionar, en un momento el pastor le dijo a alguien que era problemático: yo ya no te quiero ver, le dijo. Ya no te quiero ver, ya estoy harto de que siempre me causes problemas. Yo fui testigo de eso. Y de repente el domingo siguiente, ahí estaba sentado en última fila. Y el domingo siguiente, ahí estaba sentado. Y el domingo siguiente, ahí estaba en primera fila. Y entonces me dice el pastor a mí: mira,
viste que fulano burro no me hizo caso, mira, yo no lo quiero ver, me causa problema. La Alexandra sabe de quién estoy hablando perfectamente. Y entonces de repente a mí me encanta cuando lo llama y le digo, bueno, ¿y vos que no te dije que no te quería ver? Usted no me va a sacar de mi iglesia, me dijo, porque el que me plantó aquí fue Dios y no usted, pastor. Y yo amo esta casa. Le digo, cuando oí eso dije, si había en el cielo otra cosa, los ángeles se callaron. Porque, y le dijo el pastor cuando le contestó eso, o sea, porque así fue, yo fui testigo de ese momento. La respuesta fue, ¿qué te voy a decir? Dale. Pero ¿sabe qué es eso? Celo por su casa. La hermana Ena sabe perfectamente de quién estoy hablando también. Porque cuando uno ama una casa espiritual, pelea por ella, espiritualmente hablando, ¿okay? Le cree a Dios, ama las cuatro paredes, vive alrededor de eso. Y el tabernáculo de David representa eso. Entonces todo lo que hemos estado hablando no puede tener sentido, hermano Dimas, si usted no tiene celo por la casa del Señor. Y lo que Jesús establece eso, y esto es en una oración. ¿Por qué? Porque es espiritualmente donde, de acuerdo al rompimiento del velo, en el momento que Jesús expiró, en ese momento es donde tenemos ese acceso. Ahora, nosotros no vamos a sacrificar animales. Nuestra adoración no es esa, pero sí implica sacrificios. ¿Por qué se llama sacrificio? Porque implica rendición. O sea, nadie puede venir de machito valiente ni de dama de atú a la presencia de Dios. No, hombre, un poquito de humildad es buena. Un poquito de humildad y sencillez es necesaria. Nadie puede venir con una perspectiva de yo sé más. Aunque sepas mucho, te tiene que tocar muchas veces disimular tu alto conocimiento por respeto. Es necesario. 2, en esa rendición uno tiene que aprender a dejar a un lado el dolor, el orgullo, las dudas. ¿Por qué? Para reconocer su soberanía en nuestra vida. Y eso, hermanos, en el mundo espiritual no hay contra eso. Y no siempre es fácil, estoy claro, porque aún en medio de tristeza, de pérdida, de desánimo, alabar y adorar puede parecer contrario a nuestros sentimientos. Pero cuando lo hacemos, ¿sabe qué pasa? Estamos sacrificando nuestra voluntad para honrar a Dios por fe, como a Él le place. Y finalmente, le digo de todo corazón, porque refleja confianza. Yo creo que alabar a Dios es un acto de fe. Y hay 2 o 3 ejemplos bíblicos. Cuando Job, al perderlo todo que hizo, le adoró. Wow, digo yo, estos son los que verdaderamente valen. Pablo y Silas dice en Hechos 16:25, pónganlo en las pantallas por favor. No sé si Hechos 16:25, pero 16:23, pero es en Hechos 16, donde hay un momento en ellos, en un mal momento, en un difícil momento, y cita este texto, mira: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué dice? Cantaban, ¿qué dice? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ok, no estaban en el Barceló, en la zona rosa, que es un privilegio. Pero le digo, ¿y usted cuándo se va a ir del hotel? Cuando Dios diga. Si yo no estoy anclado aquí. El día que Dios nos presente una casa, nos movemos. Bendito Dios por ello. Y bendito Dios porque el tiempo que el Señor nos ha tenido aquí nos ha provisto. Gracias a ustedes, de todo corazón, y se los agradezco de todo corazón. Pero estaban en la cárcel injustamente, y encuentro en la adoración a través de la alabanza. Explico, la adoración es más amplia. La adoración no son las canciones pegadas, ¿okay? La adoración es
la expresión más grande alrededor, y dentro de la adoración existe la alabanza. Y la alabanza me lleva a un principio. Vea lo que dice: cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Algo que no quiero perder de vista es que significa, hermano, que aún en medio de los conflictos más grandes, el individuo no pierde su identidad de adorador desde ningún punto de vista. Y finalmente, yo quiero pedirle un favor. Quiero que con esta serie, talleres de adoración, usted realmente se revise en su interior. Le prometo que yo estoy haciendo lo mismo. Y cuando vengo delante del Señor, lo que puedo ver es de que estoy viviendo un tiempo glorioso, un tiempo donde le dedico demasiado tiempo a las cosas que no valen la pena. Quiero solucionar los problemas a mi manera, a través del reclamo, de la queja, del enojo, de que ya no aguanto. Y no me doy cuenta de que tengo un arma poderosa que se llama la adoración al Señor, para que sea mi causa lo que Él trate y lo que Él corrija. Quiero hablar de los matrimonios. ¿Quiénes aquí ven peleándose como perros y gatos? No me conteste, voy a ver para abajo. Que sea el Señor el que se lleve de cada uno lo que no debe de tener. Pero le voy a dejar un deber, tarea, homework. Adoren juntos a Dios sin reclamarse. Una semana. Pastor, es que yo no lo puedo ver, no lo soporto. Me maltrata, me ofende. Es que yo no la puedo ver. Si siento que cianuro le pone a la comida, pastor, probablemente te lo mereces, pero no te lo va a poner, porque aún cosas mortíferas comerán y no les harán mal a alguno, dice la palabra. Pero en lugar de tomarse el tiempo de la indiferencia o el silencio o del reclamo, te dejo una tarea: 7 días, adoren juntos. Adoren juntos. Y aunque en tu mente venga: este hipócrita, vas a creer aquí cantando, y si supiera cómo me trata en la casa, o esta, no, adoren juntos. Y cuidado con oraciones de ping pong. Señor, te doy gracias por tu gloria, porque me cubres de la maldad que hay alrededor mía, Señor, porque tú dices que uno es protegido a pesar de aquellos que entran y habitan entre nosotros, que son de contienda y del no. Cuidado. Las indirectas no funcionan en la oración. Amén. 7 días. Porque la adoración es más que cantar 40 minutos en un culto. Lo que te quiero demostrar es que muchos de los problemas que están en tu vida se pueden solventar de una manera que probablemente no la crees o no la has hecho. Señor, gracias en esta hora por esta palabra. Te pido que alrededor de la vida de cada uno de tus hijos, Señor, podamos experimentar renuevo, tiempos de paz, tiempos de refrigerio, tiempos que nos cambien, Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Señor, ponemos todas las cosas delante de usted y te agradezco por el privilegio que nos das de presentar esta enseñanza, Señor. Levantemos un fluir de adoración en nuestro día a día y esperemos. Así funciona. Gracias, Dios. Si hubiera alguien sin Cristo que nunca le ha recibido, ahí donde está pueda decirle: Señor, yo te recibo en mi corazón, te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Te pido vivir en tus planes y tus propósitos, reconociendo la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecado, salvación y vida eterna.
entra en mi corazón y dame esa salvación preciosa, perfecta y por fe.